Hola amigos, ¿cómo están? Ayer nos quedamos a media en la conversación porque justamente llegó Emir tarde en el autobús y yo estaba preocupadísima, así que fui a recogerlo. Pero ayer estábamos hablando de este tema que les decía que había causado mucha conversación en la página, en la red. Entonces quería conversarlo con ustedes para que hablemos un poquito de este tema tan importante que se llama ¿debo decirle a mi hijo que tiene una discapacidad? Y si debo decírselo, ¿cómo se lo digo o por qué tengo que decírselo? Y escribí este artículo hace poco y lo pueden encontrar en el blog en elianatardillo.com para leerlo de a poco y poder reflexionar acerca del contenido del artículo, pero quería traerlo a discusión con todos ustedes porque fue una de las preguntas que salió a relucir cuando estuvimos recientemente en Bolivia con la Fundación Descúbreme, con ASDRA, con Emmanuel Bishop. Eh, esta pregunta vino a la mesa de padres que decían, ¿debo decirle a mi hijo que tiene una discapacidad? ¿Es bueno o es contraproducente hablar de su discapacidad? Así que ayer cuando publiqué, o hace unos días cuando publiqué el artículo en la página, recibió por supuesto muchos comentarios y muchísimos likes y se compartió mucho y se ha visto más de 12,000 veces. Pero una de las cosas que quiero aclarar con la gente que nos sigue y con los padres que están siempre con nosotros es que hay una gran diferencia entre decir tengo un hijo discapacitado y entre decir tengo un hijo con una discapacidad. La diferencia que existe es que cuando hablamos de nuestros hijos como personas primero, estamos hablando del individuo y estamos sí diciendo que tiene una discapacidad porque efectivamente sí la tiene, perdón, la palabra correcta para referirnos a una discapacidad es la palabra discapacidad y no tenemos que cambiar las palabras, sino que todo lo contrario tenemos que luchar porque se cambie la percepción que las palabras encierran. Entonces la palabra discapacidad no tiene nada de malo, lo malo es la percepción y es la limitación que muchísimas veces nosotros ponemos porque interpretamos las palabras de una manera equivocada. Así que como les decía antes, cuando hablamos de decirle a un hijo si que tiene una discapacidad, es importante entender que le estamos diciendo a nuestro hijo antes que nada que es nuestro hijo y el propósito de dejarle saber abiertamente que nuestro hijo tiene una discapacidad es ser nosotros como padres, como educadores, las personas de referencia de nuestro hijo, para que nadie lo sorprenda en la vida diciéndole que justamente tener una discapacidad es algo malo o que su discapacidad está asociada a cierto término o al otro término o que esto significa vivir con su discapacidad. Entonces no dejemos que sean otras personas las que lo sorprendan y se conviertan así en blancos para ser heridos por otros porque nosotros no podemos hablar de este tema. Nosotros tenemos que hablar de este tema. Tenemos que tomarnos el tiempo, crecer juntos a nuestros hijos y poco a poco y de manera natural hablar con ellos de todas estas cosas para que así como nosotros conocemos a ciencia cierta nuestra procedencia, nuestra conformación genética, así con ese mismo orgullo ellos tienen que conocer la propia y tienen que sentir la capacidad de poder sentirse orgullosos y expresarse y saber por qué se ven de la manera que se ven, por qué a veces hacen las cosas de un modo diferente, porque algunas cosas cuestan más y la idea de hablar de la discapacidad de nuestros hijos abiertamente no es enfocarnos en la discapacidad, sino todo lo contrario, darle la habilidad de sentirse orgulloso y de saber que esa es una parte de lo que él es, de quien él es, pero que es una persona única con habilidades únicas y también nosotros, solo nosotros como padres vamos a tener la capacidad de hacer eso y de darle a nuestro hijo ese amor y darle esa fortaleza para que tenga y gane la autoestima necesaria. Yo por mucho tiempo me pregunté si debería decirle a mis hijos que tienen una discapacidad o también me hice la pregunta, quizás no hace falta porque a medida que vaya creciendo él solo se va a dar cuenta de lo que está sucediendo y no quiero que se identifique con una etiqueta. Con el tiempo y con los años me di cuenta de nuevo que soy yo como mamá y que somos nosotros los que como padres tenemos que abordar la conversación
a poco, explicándoles de diferentes maneras. Hay 1.000.000 de maneras de explicarles, utilizar videos, hacer que se relacionen con otras personas que tienen su misma condición, que también conozcan personas con su condición que son exitosas y que se puedan relacionar con esa idea de que su condición no es un límite, sino que como todos vamos a enfrentar retos y vamos a tener oportunidades basados en nuestras capacidades únicas. No podemos negarnos a la realidad de que nuestros hijos tienen una discapacidad y muchas veces pensamos o argumentamos bajo el concepto de que no queremos etiqueta, de que no queremos hablar de discapacidad. Mientras más natural es la conversación acerca de la discapacidad, mientras más seguros como padres nos sentimos de saber que nuestro hijo sí puede y de que nuestro hijo es un individuo único y que la discapacidad es secundaria y que el individuo va por delante, más fácil es hablar de la discapacidad sin discriminación, sin hacer diferencias y sin parar a etiquetar a nadie ni a limitar a nadie, sino todo lo contrario. Darles a nuestros hijos la oportunidad de sentirse felices y orgullosos de ser quienes son. Si les legamos a nuestros hijos el derecho de saber de primera mano, todo esto es lo que dice el artículo, si lo quieren buscar, se llama Debo decirle a mi hijo que tiene una discapacidad y está en elianatardío.com, pero si le negamos el derecho a saber de primera mano, probablemente será sorprendido y se sentirá ofendido cuando en su interacción natural en la vida alguien más lo sorprenda o escuche comentarios negativos o se sienta percibido de una manera diferente sin saber por qué. Debido a eso, lo más probable es que tratando de entender las diferencias desde su inseguridad o falta de información, no podrá ser capaz de identificar sus similitudes porque va a estar enfocado en identificar sus diferencias y lo que queremos es que nuestros hijos se enfoquen en sus fortalezas y eso solo se consigue cuando tienen claro quiénes son ellos. Será un blanco fácil de comentario malintencionado si nosotros no hablamos con ellos, ya que no ha vivido ese momento de comunión consigo mismo que todos como seres humanos necesitamos vivir, que es ese momento en el que reconocemos y nos damos cuenta que no somos perfectos, ese momento que todos hemos vivido de saber que tenemos defectos, que tenemos debilidades y no es hasta el momento que realmente aceptamos, conocemos esas debilidades y aceptamos esos defectos como personas que somos capaces de seguir adelante y dar el próximo paso para saber que nuestras habilidades siempre son más importantes y son más fuertes. Si hablamos con nuestros hijos de la discapacidad de un modo sencillo, adecuado a sus habilidades y de manera natural, le vamos a abrir una puerta al entendimiento, a la autoaceptación y a la celebración plena de cada milésima de su ser. Y eso es lo que queremos, que ellos entiendan, que ellos sepan, que ellos se identifiquen y que se sientan orgullosos de ser quienes son, porque también la discapacidad es una parte de quienes nuestros hijos son. En mi casa, y bueno, supongo que porque no tengo hijos típicos, tengo 2 hijos con síndrome de Down, el trabajo de hablar del síndrome de Down siempre ha sido demasiado natural porque además siempre he trabajado a lo largo de los años, he trabajado en intervención temprana, he trabajado con familias, siempre he estado cerca de otras familias, en los medios sociales. Entonces desde chiquito mis hijos han escuchado el término y lo han asociado a su condición de vida porque bueno, hemos estado en todas partes. Aún así, nunca había tenido la oportunidad sinceramente nunca había pensado si hacía falta sentarme y hablarles abiertamente y hacerles las preguntas. Y ustedes saben que tienen síndrome de Down, así que no hace mucho me tocó vivir ese momento de sentarme con ellos y preguntarles y ambos sí, me contestaron que sí, que efectivamente saben que tienen síndrome de Down. Así que utilizando videos fue que les enseñé y les expliqué qué significa el síndrome de Down, cómo el síndrome de Down impacta sus vidas, qué son las cosas que usualmente suceden, qué esperar, qué no esperar. Y la verdad que fue una conversación súper linda y súper abierta y creo que realmente eso hace una diferencia muy positiva en las vidas de nuestros hijos porque
nosotros tenemos que tener la fortaleza de hablar de esos temas para que ellos también se sientan fuertes y vean que no hay nada de malo y que todo lo contrario, tienen toda la capacidad y tienen toda la habilidad y todo el futuro por delante, nuestro amor, nuestra aceptación plena para que se sientan orgullosos de sí mismos. Emir estaba más interesado en saber si podría ser deportista después de que hablamos que tenía síndrome de Down, así que tuve que recordarle que en realidad la conversación no cambiaba nada porque él seguía siendo la misma persona a la que le fascina hacer deporte. Y para poder hablar un poquito más, miramos algunos videos de algunas personas con síndrome de Down que son deportistas reconocidos y quedó súper emocionado de eso. Y creo que lo que yo he aprendido con mis hijos y después de haber vivido la experiencia fue que a medida que sigan creciendo vamos a seguir hablando y vamos a seguir hablando de muchísimos otros temas y que la comunicación es la manera más natural para poder entender a nuestros hijos y para poder crear ese lazo indestructible e irrepetible que solamente nosotros les podemos ofrecer a nuestros hijos. No nos olvidemos que cada vez que nosotros los deprivamos de información o les quitamos la oportunidad de saber de primera mano de parte de nosotros que somos sus padres, siempre van a haber otras personas que les van a decir la información probablemente no de la manera adecuada y eso es lo que queremos evitar. Queremos que la información le llegue con amor, con respeto, con aceptación plena para que la vida no los sorprenda y cuando en algún momento reciban algún mal comentario o algo pase, se sientan orgullosos y sepan cómo defenderse y sepan que no hay nada de malo y que estos son quienes ellos son y tienen que sentirse siempre orgullosos de eso. Ahora voy a leer un poquito las preguntas y los saludos. Hola Miriam Ibarra, saludos. Gaby Castro, gracias por estar con nosotros. Hola Elizabeth Villegas, gracias. Cris dice, yo no tengo miedo que mi nena sepa que es una persona con discapacidad, solo que no sé cómo explicarle. Espero, Cris, que te haya servido la conversación para que sepas que la manera más fácil de explicarles es acercarnos a ellos de acuerdo a sus capacidades individuales. Puedes utilizar videos, puedes utilizar fotografías, puedes utilizar ejemplos de otras personas que viven con la misma discapacidad para demostrarle a tu nena que ella es una persona llena de habilidades y que también puede tener un futuro maravilloso. Solana, gracias por vernos. Luquitas dice, ¿a qué edad es más apropiado? Creo que es importante siempre hablar de una manera adaptada de acuerdo a las habilidades de nuestros hijos, más que la edad. Yo diría acercarnos a ellos con información y tratar de hablar con ellos y ver cuánto pueden comprender y buscar siempre las mejores maneras para darles las oportunidades de aprender y felizmente de nuevo, como les decía, ya tenemos tecnología a través de videos, conversaciones, interactuando con otros niños de su misma edad con la misma condición también es una manera de poder explicarles de qué estamos hablando y de que ellos se relacionen con otras personas. Maritza dice, es verdad, es mejor que lo conozca por los padres, pero cuándo decirlo, cuándo es apropiado. De nuevo, cuando ustedes vean que sus hijos van comprendiendo más, uno va creciendo junto a sus hijos y uno se va dando cuenta de cuándo uno puede comenzar a hablar de ciertos temas que antes eran quizás un poco más difíciles. Mis hijos tienen ahora 12 y 9 años. Cuando Emir tenía 9 años probablemente la información no hubiera sido igual de valiosa. Sin embargo, Ayelén tiene 9 años ahora y la comprende perfectamente. Entonces cada niño definitivamente es único, pero siempre han crecido sabiendo que tienen síndrome de Down, interactuando con otras personas con síndrome de Down y obviamente ellos se dan cuenta, pero es importante tener la conversación formal. Hola Cris Suárez. Paito, saludos de Bolivia, de parte de Nayelita. Gracias, Paito, y gracias, Nayelita. Saludos. Gloria, saludos de Las Vegas. Saludos hasta Las Vegas. Van a estar disfrutando del Año Nuevo en Las Vegas. Ana Karina, no debe decirle que tienes capacidades distintas y aún ser muy bendecido.
Todos los niños son igual de bendecidos, Ani Karina. Es importante también entender que todos nuestros hijos son iguales y cuando tratamos de endulzar y crear nuevas etiquetas, todo lo contrario, les estamos diciendo que no son iguales y que no merecen las mismas cosas y tenemos que luchar porque se den cuenta que son iguales sin importar cuáles son sus retos, que todos tenemos retos y que todos merecemos las mismas oportunidades. Hola Ana, gracias por estar con nosotros. Patricia, saludos hasta Bolivia. Hola Florencia Ricimini, gracias por estar con nosotros. Diani, saludos hasta Venezuela, gracias por conectarte y estar con nosotros. Mafer, gracias por vernos. Sandrita dice: Dios te bendiga y que guíe a todos los padres que tenemos la bendición de tener un ángel entre nosotros. Saludos desde Colombia, saludos hasta Colombia, Sandrita. Daniela Cardona, gracias por compartir tus experiencias, ya que es mi primera hija. Todo es nuevo y le enseñé a ir al baño, como decía el artículo, y me funcionó. Ay, qué bien, me alegro, Daniela, felicidades. Por eso esos son los grandes triunfos en la vida realmente. Ana Cruz tiene su sobrina con síndrome de Down. Me alegro mucho, Ana Cruz. La mejor manera sin duda de comunicarse con cualquier niño es hablar mucho y más aún con los niños que tienen retos de comunicación, retos de procesamiento. El mejor regalo que le podemos dar como familia es seguir hablando con ellos, nunca rendirnos, buscar maneras en las que ellos puedan recibir la información y beneficiarse de la información. Norma, saludos hasta Madera. Olga Castro, a mi hijo lo trato como un niño normal. Todos los niños son normales, todos los niños son personas como todas, sin importar su condición. Y aunque hay niños típicos, que son los niños que se puede decir cumplen los estándares establecidos, hay niños que tienen necesidades especiales y son los niños que necesitan a veces más individualización en los servicios sin que eso signifique que no pueden ser exitosos y sacar provecho de sus habilidades. A Irma Ortiz, saludos hasta California. Jorge dice: disfruto mucho de los videos de tus hijos, saludos de Argentina. Mi pregunta es: ¿a qué edad cree que sea correcto decírselo? Mi hijo tiene 6. Gracias, Jorge, por mirar los videos y por vernos. Y como decía antes, dependiendo de las capacidades de tu hijo, te recomiendo que vayas hablando temprano de todos estos temas. Y a medida que tu hijo vaya ganando comprensión, pues hay que ir extendiendo un poquito la conversación de acuerdo a sus capacidades. Yesenia Cirles manda saludos a Emir y a Yelén, Dios la bendiga. Gracias, Yesenia, por vernos. Y Luz María dice: ser madre es ser mucha madre. Ay, ser madre no es fácil, ser padre no es fácil. Definitivamente ser padre es una tarea sumamente difícil y lo más importante de ser padres es entender también que, como les decía antes, cada vez que nosotros privamos a nuestro hijo de darles información, cada vez que no les decimos algo, en realidad los estamos privando de algo. Cada vez que no luchamos lo suficiente, les estamos quitando la oportunidad de que tengan lo suficiente y de que tengan todas las oportunidades que se merecen. No es tarea sencilla ser padres para nadie, pero bueno, es parte de la vida. Así que, aprovechando, y entré de vuelta. Gracias a todos por seguirnos. Estoy súper contenta. Ya vamos a llegar a los 200,000 en la página. Y eso es una gran alegría también porque seguimos creciendo juntos. Y de verdad, como siempre les digo, nada sería posible sin el apoyo de la comunidad, sin las visitas de todos ustedes y sin el tiempo valioso y maravilloso que nos regalan cada vez que nos miran, cada vez que sintonizan nuestros videos o visitan el blog. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Lisbeth dice: ser madre de una niña es el mejor regalo. Siempre le agradezco a Dios, desde Ecuador, Quito. Exacto, ser madre es el mejor regalo y todos los padres tienen sus propios retos. Todos los hijos tienen sus propios retos y sus propios premios. Definitivamente es una tarea increíble.
engrandecedora y una tarea que nos hace madurar y también creo que identificarnos como padres e identificar nuestras propias habilidades y ponerlas a trabajar al máximo por el amor hacia nuestros hijos. Ana, saludos también para Ana Vázquez, y Mariana dice gracias por compartir tus videos, y gracias Mariana por vernos, y gracias a todos por vernos, y nos vemos la próxima, y les deseo que pasen buenas noches. Ya son las 6 de la tarde, aquí estamos en invierno, así que se va el sol temprano, así que vamos a aprovechar ya de ponernos a hacer tarea y prepararnos para mañana. Así que pasen una linda noche. Aquí está mi perro que parece un gato, no un perro. Pero que estén bien y nos vemos pronto.